Hola, queridas hermanas, estudiantes de la Escuela Virtual San Oscar Romero. Bienvenidas a esta tercera sesión del curso de Historia de la Iglesia en Costa Rica. Hoy quisiera que conversemos sobre una página, un capítulo, podríamos decir, de la historia de la Iglesia de Costa Rica, muy importante, que es una página dorada, creo yo, para nuestra iglesia. Y es la vida y obra del segundo obispo de Costa Rica, Monseñor Bernardo Augusto Till Hoffmann. Voy a compartir acá una presentación con algunos datitos que me sirvan de apoyo. Y quisiera que hablemos hoy específicamente de Monseñor Till, pues toda vez que, bueno, en Costa Rica pues ha habido una gran cantidad de obispos, ¿verdad? Por supuesto, desde 1850. Pero quisiera que hablemos de Monseñor Till porque la vida y obra de este hombre pues realmente merece un estudio particular, merece un apartado cuando se habla de la historia nacional, de la Iglesia Nacional. Entonces, vamos a dar alguna información general muy importante sobre él para que lo conozcamos. Por supuesto, datos muy básicos, muy generales y que queda ahí abierta la posibilidad y la invitación para que cada una de ustedes, por su cuenta, pues, si gusta profundizar sobre la vida y obra de este hombre, pues están invitadas a hacerlo. Algunos datos generales biográficos. Monseñor Till nace el 1 de abril de 1850 en Elberfeld, Alemania. Noten que es el mismo año en que se crea la diócesis de Costa Rica. ¿Se acuerdan? Cuando habíamos hablado en la primera sesión de esta parte del curso, contamos que la diócesis de Costa Rica se crea el 28 de febrero de 1850. Y vean que un poquito más de un mes después nace quien será su segundo obispo, Monseñor Till. Nace en Alemania. Se ordena sacerdote en 1874 en Francia. Él estudia y se forma con los misioneros lazaristas o misioneros vicentinos franceses, y por eso es ordenado en París. Y por motivos de cuestiones de persecución religiosa, bueno, él pasará de Francia, irá de misión a Ecuador y será expulsado de Ecuador, y los padres franceses que son expulsados de Ecuador vendrán a Costa Rica. Llega entonces a inicios del año 1878 con esos sacerdotes que fueron expulsados. Ellos, estos padres que fueron expulsados tenían a cargo el Seminario Mayor de Quito en ese año, 1878. Y entonces llegará el padre Bernardo Augusto. Noten que en ese momento tenía 28 años de edad. Y 2 años después, en febrero de 1880, es nombrado obispo. Notemos que con 30 años es el obispo más joven que se ha nombrado en el país. Y viene a ocupar la vacante de la diócesis después de 9 años, de vacancia. Después de la muerte de Monseñor Llorente, Monseñor Llorente en 1871 muere, y a partir de ahí pasan 9 años que no se nombraba obispo. En la primera sesión habíamos hecho una cronología, ¿se acuerdan? En esa cronología dijimos que en esos 9 años, los primeros 6 años, la diócesis queda a cargo de un sacerdote, el padre Domingo Rivas Salvatierra, que gobernará de manera interina con el título de vicario capitular. Después de eso, 3 años, habrá un administrador apostólico, entonces ya va a ser un obispo nombrado, ¿verdad?, por Roma, pero no como obispo de la diócesis, sino como administrador apostólico. O sea, igual, de manera interina, este administrador apostólico se llamó Monseñor Luis Bruschetti. Y será entonces en 1880 que se nombre
al segundo obispo será al padre Bernardo Augusto Til, repito, joven, muy joven, con 30 años de edad. Y será ordenado en la Catedral de San José el 5 de septiembre de 1880. 5 de septiembre de 1880. Creo que es interesante que guardemos esa fecha, 5 de septiembre, porque va a haber un par de coincidencias interesantes en cuanto a la fecha de septiembre, sobre todo el 5 de septiembre. Muere el 9 de septiembre, ven la coincidencia de fechas de septiembre, de 1901, con 51 años de edad. Vean que muere bastante joven en realidad. Y la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo declarará benemérito de la patria el 25 de mayo de 1921. Eso así como en general acerca de Monseñor Til. Ahora, en cuanto a su obra, en cuanto a su episcopado, algunos temas clave que es importante comentar y que no pueden pasar de lado. Algunos temas que son importantes para él. En primer lugar, la formación del clero. Se ocupó mucho de la formación del clero, ya lo vamos a ver. El bienestar religioso y moral del pueblo católico de Costa Rica. La evangelización de los indígenas, que va a ser quizá el rasgo más destacado de él. Digo más destacado porque es una de las cosas de las que más se habla. Y el tema del exilio. Le tocará estar un tiempo en el exilio, expulsado por el gobierno. Vamos a ver entonces a decir una palabrita sobre cada uno de estos puntos. Primero que todo, en relación con la formación del clero, hay un esfuerzo ingente de parte de Monseñor Til por asegurar que el clero de su diócesis sea un clero ilustrado y virtuoso. O sea, que sean sacerdotes buenos y que sean sacerdotes bien formados, que estudien. Aquí hay que mencionar, por ejemplo, los esfuerzos. Recién llegado Monseñor Til, recién iniciado su episcopado, va a convocar a un sínodo diocesano, y en ese sínodo va a tratar muchas cosas y principalmente cosas relacionadas con la disciplina del clero. Va a crear un órgano de comunicación que se llama el Mensajero del Clero, un boletín mensual que se va a llamar el Mensajero del Clero, que se inicia en 1882 y todavía en los años 60, 70, 1960, 1970, todavía existía y todavía circulaba el Mensajero del Clero. Duró mucho tiempo. También Monseñor Til, él mismo predicaba los retiros a los sacerdotes, los ejercicios espirituales, y en los primeros 10 años de su episcopado, de 1880 a 1890, va a enviar 35 sacerdotes a Roma a estudiar. Algunos los va a enviar ya ordenados, otros los va a enviar como seminaristas y que se terminan de formar en Roma y se ordenen en Roma. Entonces, esto es un indicio, es un ejemplo de cómo se preocupaba Monseñor Til por la formación de los sacerdotes. También en relación con el bien religioso y moral del pueblo, hay que decir, por ejemplo, que Monseñor Til fue un pastor verdaderamente celoso, verdaderamente activo. Como obispo, destacan sus visitas pastorales, visitas generales a toda la diócesis. Recordemos que cuando decimos toda la diócesis, estamos hablando de todo el territorio nacional. Monseñor va a hacer 4 visitas pastorales a toda la diócesis. Dicho de otra manera, recorrió el país entero 4 veces. Estamos hablando de fines del siglo XIX y pensemos en todas las dificultades en cuanto a vías de comunicación, medios de transporte y demás en aquellos tiempos, ¿verdad? Realmente es encomiable, creo yo, esta labor que realizó Monseñor Til en su momento. 4 visitas pastorales, 4 giras por el país entero a finales del siglo XX en un periodo de aproximadamente 20 años. Entonces, estamos hablando de más o menos cada 5 años recorría todo el país. Destacan sus cartas pastorales. En 20 años publicó 47 cartas pastorales. Imagínense
o sea, estamos hablando de más de más de dos cartas, sí, más de dos cartas por año, ¿verdad? 47 cartas pastorales. Estoy aquí nada más verificando un dato en relación con las cartas pastorales. Sí, 47 cartas pastorales. De esas 47, bueno, ahí tenemos en las imágenes una imagen, una fotito de la primera carta pastoral de Monseñor, que se publica un poquito días después de su ordenación episcopal, y es como su carta inaugural. De estas cartas pastorales, bueno, de una gran variedad de temas, ¿verdad? Sobre temas doctrinales, sobre temas litúrgicos, sobre temas de piedad popular, sobre temas de disciplina eclesiástica, sobre temas políticos, sobre temas sociales y demás. Destaca una muy famosa del 5 de septiembre de 1893, que se conoce como la Carta Pastoral sobre el Justo Salario. Esta es muy importante porque viene a ser el aterrizaje de la doctrina social de la Iglesia en Costa Rica. Vamos a ver si me explico. Recuerden que habíamos dicho, cuando hablamos del estudio de la época contemporánea, la historia de la Iglesia Universal en la época contemporánea, habíamos dicho que en la época contemporánea es cuando surge la doctrina social de la Iglesia. Entendemos por doctrina social de la Iglesia el magisterio de la Iglesia sobre temas sociales, ¿verdad? Y se dice que la doctrina social de la Iglesia inicia formalmente con el Papa León XIII en el año 1891, cuando publica la encíclica Rerum Novarum sobre la cuestión de los obreros. Obviamente estamos hablando de lo que se refiere al magisterio del Papa y de los obispos, ¿verdad? Porque no es que la Iglesia hasta ahí se empezó a preocupar por los temas sociales. La Iglesia se ha preocupado por los temas sociales, sobre todo por los pobres desde su nacimiento, ¿verdad? Pero que ya formalmente el magisterio de la Iglesia se pronuncie sobre temas sociales, esto empieza en 1891 formalmente con León XIII y la encíclica Rerum Novarum sobre los obreros. Entonces, León XIII publica la Rerum Novarum en 1893, y entonces para que ese contenido de la Rerum Novarum llegue a Costa Rica y, digámosle, digámoslo así, se tropicalice, ¿verdad? Se adapte a nuestro contexto en aquel momento, entonces Monseñor Til escribe una carta pastoral sobre el justo salario de los obreros. Es esa carta de 1893. De hecho, es la número, si la memoria no me falla, es la número 30 de sus cartas pastorales. Hay un libro, este libro del doctor Gustavo Adolfo Soto Valverde, que se llama Pensamiento Social y Político de Monseñor Bernardo Augusto Til. En este libro se encuentra el texto de la mayoría de sus cartas pastorales. No están todas, pero sí la mayoría. Entonces, si alguna lo tiene y quisiera profundizar y leer un poquito sobre el pensamiento de Monseñor Til, pues ahí está esta obra que vale su peso en oro. También Monseñor Til se preocupa por la instrucción, por la educación católica de la gente, y va a redactar posiblemente el primer catecismo que va a tener país, ¿verdad? Un catecismo de doctrina cristiana, el catecismo grande y el catecismo abreviado, y la explicación del catecismo. O sea, un gran catequeta, Monseñor Til. Él mismo en las visitas pastorales, él mismo cuando visitaba una comunidad, visitaba una parroquia, sacaba tiempo para explicar el catecismo, especialmente a los jóvenes. Imagínense qué interesante, para explicarle el catecismo a los jóvenes, el obispo. Por aquí tenemos en la foto un ejemplar del catecismo de la doctrina cristiana de Bernardo Augusto Til. Aquí está, esa es la tercera edición de ese catecismo. También destaca en su
en su ministerio episcopal la promoción de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que, bueno, en aquel momento estaba muy en boga. Hay dos hitos que marcan, aparte, bueno, de un par de cartas pastorales que tienen por ahí que hablan de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hay dos hitos importantes. Uno es que Monseñor Til va a consagrar los dos puertos del país, Limón y Punta Arenas, los dos puertos que había en ese momento, los va a consagrar al corazón de Jesús. Y por eso la iglesia de Punta Arenas y la iglesia de Limón Centro se van a estar dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús. El titular de la catedral, de la hoy Catedral de Limón, es el Corazón de Jesús, aunque el patrono de la diócesis ahora es San Vicente de Paúl. Y de la Catedral de Punta Arenas es el Sagrado Corazón de Jesús. La Catedral de Punta Arenas está dedicada al Corazón de Jesús. La patrona de la diócesis es Nuestra Señora del Carmen, pero el titular de la catedral es el Corazón de Jesús. Ahí en las imágenes están dos fotos de la primera Catedral de Limón y de la Catedral de Punta Arenas. La Catedral de Punta Arenas es posterior a esta consagración que hizo Monseñor Til. Ya él había muerto cuando se construyó esta catedral. Esta es como de los 20, me parece. Pero esta iglesia que vemos acá fue la primera iglesia católica de Limón, donde hoy está la Catedral de Limón, digamos. Esta fue la primera Catedral de Limón. Este templo, este edificio, lo bendijo Monseñor Til. Él creó la parroquia, esto fue en 1892. Y es lo que después, en 1921, esta iglesia se va a convertir en Catedral de Limón, la primera Catedral de Limón. Luego, en los años 50, se construirá otra catedral que quedará inhabitable después del terremoto de 1991 y se construye entonces la catedral actual, ¿verdad? Que es un edificio preciosísimo. Muy moderno, pero bien, ahí está entonces la primera catedral de Limón, que fue bendecida por Monseñor Bernardo Augusto Til. 26 de junio, estoy buscando acá la fecha en que bendice esta iglesia, es el 26 de junio de 1892. Y en ese mismo año, 1892, ojo, estamos hablando que ese año se cumplían 400 años de la llegada a América y por lo tanto de la llegada del Evangelio a América. No, todavía no a Costa Rica, pero sí a América. 1492, ¿se acuerdan? Entonces, en octubre de 1892, Monseñor Til, primero ya había hecho la consagración de los dos puertos, ¿verdad? Que ya dijimos. Pero el 12 de octubre de 1892 hace una consagración de la diócesis de Costa Rica. De nuevo, recordemos que la diócesis de Costa Rica era todo el país. Entonces, Monseñor Til hace la primera consagración de nuestro país al corazón de Jesús. Unos años después, en los 20, Monseñor Castro va a hacer una consagración al corazón de Jesús de la arquidiócesis de San José. Y en los 50 se va a hacer una consagración, se va a renovar la consagración de todo el país al corazón de Jesús. Pero entonces Monseñor Til hace esa primera consagración al Sagrado Corazón en 1892. Ahí, bueno, son algunos de los rasgos del estilo pastoral de Monseñor Til. En mi opinión, aquí lo más destacable, por supuesto, son esas 4 visitas pastorales que hace a todo el país. Recorrió el país entero 4 veces, ¿verdad? Comunidad por comunidad, parroquia por parroquia. Y hay un libro, lástima, ese no lo tengo lamentablemente, pero tengo ahí pendiente conseguirlo, que se llama así, las visitas pastorales de Monseñor Til. Su autora es doña Ana Isabel Herrera Sotillo. Entonces ahí se indica las fechas de cada visita pastoral, el recorrido que hizo. Acá en el libro del doctor Soto Valverde
vienen mencionadas nada más las fechas, pero no el detalle de las visitas. El de la señora Herrera Sotillo sí es toda la crónica de las visitas. Por acá me encontré, por ejemplo, en la obra del doctor Soto Valverde, cuando se mencionan, ¿verdad?, algunas de las visitas, por allí me encontré algunas fechas en que Monseñor Til pasa por frailes de desamparados. Y como sé que en el curso hay algunas fraileñas, ¿verdad? Creo que hay por lo menos 2 fraileñas, tal vez les interese en algún momento ver e indagar qué hay del paso de Monseñor Til por ese querido pueblo de frailes, la tierra prometida. Digo, el querido pueblo de frailes. También, bueno, sé que, bueno, hay hermanas de diferentes comunidades parroquiales, pero sé que hay varias clarisas y algunas que son de Moravia, entonces obviamente también hay crónicas del paso de Monseñor Til por Moravia y demás. Bien, decíamos que otro aspecto importante destacado del episcopado de Monseñor Til es la evangelización de los indígenas. Fue una preocupación fundamental para él. Hace una serie de visitas a los diferentes territorios indígenas del país, a Térraba, Boruca en el sur, a Talamanca, a Chirripó, a Guatuso. Incluso Monseñor Til, a ver, era un hombre culto, era un hombre versado, era un hombre inteligente. Es que me puña, este hombre, un hombre sabio, tenía conocimientos de ingeniería, de matemática, de ciencia, ¿cómo se llama? De lingüística, de historia. Se le considera el padre de la historia eclesiástica en Costa Rica porque es el primero que empieza a sistematizar y documentar toda la historia de la iglesia en Costa Rica. Estudios historiográficos, algunos estudios genealógicos. En el caso de los indígenas, hace estudios, tiene apuntes lexicográficos. Él empieza a oír el idioma de los indios y empieza a apuntar qué significan las palabras, ¿verdad? Cuáles son los sonidos y todo, empieza a estudiar. Él empieza a aprender el idioma, creo que son de los indios guatusos, para poder hablarles en su propio idioma sin necesidad de un intérprete. En la mayoría de los casos tiene que llevar un intérprete, un traductor. Pero él empieza a aprender, ponerle el idioma a los indios para explicarles el catecismo en su propio idioma. Imagínense qué hombre más capaz, ¿verdad? Qué hombre más capaz, siendo obispo, con todo lo que eso implicaba, ¿verdad? En cuanto a ocupaciones y demás, y tiene toda esta capacidad de ir aprendiendo el lenguaje de los indios y deja apuntes, ¿verdad?, sobre esto. Un gran legado, digamos, pues para todo el desarrollo científico, el conocimiento de la lengua de los indígenas. Esta imagen que vemos aquí a la izquierda es un alto relieve del monumento que hay de Monseñor Til en el costado sur de la Catedral Metropolitana. Ahorita vamos a ver otra fotito. Entonces, en uno de los costados de este monumento está este alto relieve donde lo vemos a él bautizando a los indígenas. Y en el otro lado hay otro alto relieve, lo que pasa es que no tengo foto, pero hay otro alto relieve parecido donde está él predicándole a los indígenas. Entonces, este es uno de los aspectos más destacados de este hombre. Fue a Talamanca varias veces, por lo menos un par de veces. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior pues hablamos de lo difícil que habían sido, ¿verdad?, las misiones en Talamanca? Monseñor Til en sus visitas logra establecer una misión más o menos permanente, todavía hasta nuestros días, ¿verdad?, que es con los misioneros vicentinos. Desde la época de Monseñor Til son los misioneros vicentinos los que están en Talamanca. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada de que bueno, los grandes esfuerzos de evangelización entre los siglos XVII y XVIII fueron de los franciscanos, ¿verdad? Franciscanos observantes y franciscanos recoletos, pero ya después, cuando ya los franciscanos no pudieron ir más, ya en tiempos de Monseñor Til, él logra establecer una misión más o menos permanente, o permanente podemos decir, con propiedad,
Pero va a ser ya no de franciscanos, sino de vicentinos, ¿verdad? De su propia congregación, que están todavía hasta la fecha. Bien, un capítulo interesante en la vida de Monseñor Til es su exilio, su destierro. Es su destierro. A Monseñor Til lo expulsó el gobierno liberal, lo expulsó del país en 1884, el gobierno liberal del presidente Próspero Fernández, este que vemos aquí abajo, don Próspero Fernández. Estamos a final del siglo XIX, estamos en una época de establecimiento de varios gobiernos liberales en diferentes países de América Latina, particularmente pues en Centroamérica. Y estos gobiernos liberales van a ser anticlericales. Entonces van a empezar a emitir leyes en los diferentes países, leyes de persecución a la iglesia, hay que decirlo abiertamente, leyes de persecución a la iglesia, a los sacerdotes, a los religiosos, las religiosas, a la práctica de la fe católica. Y entonces, bueno, Costa Rica no se queda atrás. El presidente Próspero Fernández expulsa a Monseñor Til en julio de 1884. El decreto de expulsión dice: el obispo es una amenaza para el orden público, pero no dice exactamente por qué. Entonces pareciera como quedar como en una cierta nebulosa ahí, esa razón por qué se expulsa al obispo, ¿verdad? Al fin y al cabo era simplemente porque el gobierno era anticlerical, era anticatólico. Esta expulsión se da en el contexto de las leyes liberales. De hecho, en ese mismo mes de julio del 84 y en los meses siguientes se van a promulgar las famosas leyes liberales. ¿Cuáles son esas leyes liberales? La ley de secularización de los cementerios. Recordemos que los cementerios eran propiedad de la iglesia. Entonces, el Estado va a tomar control sobre los cementerios. Van a expulsarse las comunidades religiosas, principalmente los jesuitas, ¿verdad? Los primeros que iban para afuera. Bueno, el primero era el obispo y con ellos los jesuitas, y después todas las que tuvieran que ver con educación. Solamente se permitió que permanecieran las congregaciones femeninas que se dedicaran a obras de caridad, no las que se dedicaran a educación. Resulta que en esa expulsión iban en la colada unas monjitas betlemitas, la congregación betlemita, que se dedican a la educación. De estas monjitas había varias que habían venido procedentes de Guatemala, también expulsadas de Guatemala por la persecución religiosa del también liberal o justo Rufino Barrios, expulsadas de Guatemala, llegan a Costa Rica, trabajan unos cuantos años en Costa Rica, más o menos como unos 6, 7 años en Costa Rica, establecen el Colegio del Sagrado Corazón, que está en Cartago, establecen un hospicio huérfanos en San José, y las expulsan también. Entonces en el 84 Próspero Fernández se van algunas para Colombia. Entonces entre estas monjitas va esta que está acá, esta que está aquí, viene procedente de Guatemala, una monjita guatemalteca de Costa Rica, llega a Costa Rica, la expulsan de Costa Rica, va a Colombia y después de Colombia pasa a Ecuador, muere en Ecuador. Se llama la Madre Encarnación Rosal. La Madre Encarnación Rosal fue beatificada en el año 1997. Entonces, ella es una lista es una más de esta lista de santos ya reconocidos por la iglesia que han estado en nuestro territorio, que han vivido, que han ejercido alguna tarea apostólica en nuestro país. Yo tengo ahí la espinita de escribir un artículo sobre esto, no he tenido tiempo de profundizar la investigación, pero de hacer como ese elenco de santos que han vivido en nuestro territorio. La Beata Encarnación Rosal es una de ellas. Entonces ella. Este que está por aquí es Mauro Fernández. Parte de las leyes liberales del 84 es que la educación, la eliminación de la educación religiosa. Mauro Fernández hace una reforma de la educación costarricense, ¿verdad? Y por eso lo declaran benemérito de la patria y toda la cosa. Pero parte de esa reforma era convertir la educación en una educación laica,
y por lo tanto prohibir la educación religiosa. Entonces eso es parte de las leyes liberales. También parte de las leyes liberales fue la eliminación del concordato con la Santa Sede. Se quería romper toda relación diplomática con la Santa Sede y la prohibición de las procesiones. Entonces vean que es todo un contexto de persecución de parte del gobierno hacia la iglesia. Y en este contexto entonces es que se da la expulsión de Monseñor Til. Ahora, hay un chisme que anda por allí, un chisme de algo que pudo ser el detonante de la expulsión de Monseñor Til, que es el caso de un duelo. ¿Cuál es el caso de un duelo? Estos dos personajes, el de la izquierda se llama León Fernández, el de la derecha se llama Eusebio Figueroa. Ambos eran ministros de gobierno. León Fernández era el ministro de Instrucción Pública, se llama ministro de Educación, y Eusebio Figueroa, perdón, al revés. Eusebio Figueroa era el ministro de Instrucción Pública y León Fernández ocupaba, ya les digo ahorita, la función que él desempeñaba. Era el director de los archivos nacionales. Ellos establecen un duelo. He tratado de investigar cuál es la causa de ese duelo. No la he logrado todavía averiguar. Pero ellos establecen un duelo. No sé si era un lío de faldas, ¿verdad? Estaban peleando por una mujer o por alguna cuestión de tierras o alguna cosa por el estilo. La cosa es que León Fernández mata a Eusebio Figueroa, que era el ministro. Después de la muerte de él, era el ministro de Educación, después de la muerte de él va a venir entonces Mauro Fernández, que es el que va a hacer esta reforma liberal de la educación. Sucede entonces que este señor Figueroa, Eusebio Figueroa, muere asesinado en el duelo. En aquel tiempo la iglesia tenía normas muy restrictivas en lo que se refiere a la celebración de funerales bajo ciertas condiciones violentas. Y en el caso específico, los que morían en un duelo, estaba prohibido celebrarle los funerales. Y entonces parece que se le prohíbe, ¿verdad? No se le hacen los funerales a las exequias católicas a Eusebio Figueroa y se cree que esto pudo haber sido como el detonante para expulsar a Monseñor Til, ¿verdad? Por haberle negado el funeral a un ministro de Estado. Esa es una de las hipótesis que anda por allí, ¿verdad? Pero bueno, no es del todo claro. Monseñor Til va a estar en el destierro. Me devuelvo aquí al exilio. Entonces, para que tengamos el contexto, ¿verdad? El decreto de expulsión dice que es una amenaza para el orden público, no dice exactamente por qué, pero sabemos que esto está en el contexto de las leyes liberales y que probablemente ese duelo de Fernández y Figueroa haya sido como el detonante. Él va a estar 1 año y 9 meses fuera del país. Él va a salir de acá por Puerto Limón en dirección a Nueva York. Después va a viajar a Roma. Se va a entrevistar con el Papa León XIII en 2 ocasiones. Le va a informar de la situación, lo que está pasando. Y después va a viajar a Panamá y se va a establecer en Panamá ese tiempo. En Panamá, digamos, él va a Panamá para tratar de estar lo más cerca posible de Costa Rica, ¿verdad? Y estar al tanto de lo que está sucediendo en la diócesis. Entonces, él, estando en el destierro, sigue gobernando la diócesis. Incluso se escribe ahí una carta pastoral y es interceptada por funcionarios del gobierno. Venía un cargamento de ejemplares, de copias de esta carta pastoral escrita en el exilio y es interceptada y son destruidas las copias, ¿verdad? Por personeros del gobierno durante ese tiempo que él estuvo en Panamá. Parece también que en ese tiempo que él estuvo en Panamá, intervino, aunque ustedes no lo crean, asesorando algunos trabajos de construcción del canal de Panamá. Til tenía conocimientos de ingeniería y de matemática. Y entonces, parece que hasta en eso estuvo asesorando algunos trabajos del canal de Panamá.
Por allí me encontré en una paginilla de internet que aparentemente Till ordena a un obispo ecuatoriano y lo hace en este tiempo de su estancia en Panamá. Y parece que este obispo es ecuatoriano, pero fue ordenado en Panamá. Nada más que todavía no he logrado corroborar bien la información porque solo hay una fuente que me dice, o sea, solo hay una página de internet que me he encontrado que dice que él ordenó, que Till ordenó a este obispo. Hay otra página que me encontré donde dice que este obispo fue ordenado en Panamá, pero dice que fue ordenado por otra persona. Entonces, no tengo claro si Till lo ordenó o a lo mejor estuvo presente ahí como testigo de la ordenación, ¿verdad? Pero es posible, podría ser que lo haya ordenado. Bien, después ya, después de Próspero Fernández, Próspero Fernández muere en 1885 y entonces lo sucede su vicepresidente Bernardo Soto, que es este que tenemos por acá. Era su vicepresidente y su yerno. Para que veamos que el tema de las argollas en política pues ha sido como de toda la vida, ¿verdad? Era su vicepresidente y su yerno, y entonces es el que queda como vicepresidente, perdón, como presidente en ejercicio. Y curiosamente, siendo Bernardo Soto también un presidente liberal, parece que mucho más moderado, y le va a permitir a Monseñor Till regresar en 1886. Entonces, en mayo, el 23 de mayo de 1886, Monseñor Till desembarca en Punta Arenas y regresa entonces a la diócesis. Dicho sea de paso, Bernardo Soto probablemente era un hombre como mucho más mesurado, mucho más condescendiente, ¿verdad? Recordemos que hay un episodio, ustedes recordarán de las clases de estudios sociales, hay un episodio de una acusación de fraude electoral en 1889 y protestas y todo, y el presidente Soto dice que para evitar derramamientos de sangre, él decide renunciar a la presidencia y le entrega la presidencia a Carlos Durán y él se retira para evitar la polarización que se estaba dando en el país. Y eso es lo que da origen a la conmemoración que tenemos en el país, la efeméride del Día de la Democracia Costarricense, que se celebra el 7 de noviembre de cada año, ¿verdad? Entonces, como que Bernardo Soto era un liberal, pero mucho más moderado y mucho más comedido, probablemente más condescendiente. Será él entonces quien autorice a Monseñor Till el regreso al país. Repito, el 23 de mayo de 1886 desembarca el obispo en Punta Arenas. Bien, seguimos adelante, ya estas imágenes las vimos. Cuando Monseñor Till se va al destierro en julio del 1884, sale por Limón. Ya lo dijimos, sale del país por Limón. No existía la ruta 32, ¿verdad? Que hoy conocemos. En aquel tiempo, el camino hacia Limón pasaba por Moravia, por lo que es Moravia. Específicamente pasaba, digamos, bueno, Moravia Centro, La Trinidad, San Jerónimo de Moravia, y sigue por allí a lo que hoy se conoce con el nombre del Bajo de la Hondura. Existe ese camino todavía, un camino de piedra muy bonito ahí que se va adentrando en la montaña y entra en lo que es el Parque Nacional Braulio Carrillo. Ahí, en lo que se llama el Bajo de la Hondura, como Monseñor Till pasó por allí, entonces se levantó un monumento que conmemora su paso. Ese monumento lo podemos ver aquí, ¿verdad? Hay un pedestal, una cruz, un pedestal de piedra, una cruz. Aquí se ve la placa, lamentablemente ya está quebrada. Dice acá, en memoria del obispo Monseñor Augusto Till, que el 18 de julio de 1884 pasó por aquí hacia el destierro. Moravia, 31 de marzo de 1957. En esa ocasión, cuando se inauguró este monumento, se dio este recuerdo. Aquí podemos ver el textito. Dice, recuerdo de la bendición de una cruz a la memoria de Monseñor Till en el Bajo de la Hondura, carretera a Carrillo. Así se llamaba ese camino, el camino a Carrillo. 18 de julio de 1884, 31 de marzo de 1957, San Vicente de Moravia. Este es el recuerdito que se dio en aquella ocasión cuando se inauguró este monumento y se construyó una capilla en torno a ese monumento, que es la que vemos aquí.
Nada más que esta capilla era de madera y lata y ya hoy no existe. Aquí vemos una foto donde hay unos restos tirados y el monumento a la intemperie. A inicios, no sé si fue ahorita en enero o como en diciembre, vi que alguien publicó por allí una foto de un grupito que fue a hacer una caminata y arregló un poquito el monumento, ¿verdad? Lo pintaron ahí un poquito, hicieron algún arreglo, algún remozamiento, pero lamentablemente pues está ahí en abandono. Es muy triste, es muy lamentable que un monumento que recuerda a un hombre tan ilustre, ¿verdad?, en nuestro país, pues haya quedado en ese estado de abandono. Como Monseñor Til salió por allí, entonces el parque de San Jerónimo de Moravia, aquí hay una fotito del parque, esto que se ve al fondo es la iglesia parroquial de San Jerónimo, y este es el parquecito. Este parquecito en el año 1984 fue inaugurado y fue bautizado con el nombre de Bernardo Augusto Til. Aquí está la placa. Esta plaquita está como en aquel extremo, casi frente a la iglesia, y su texto dice: Parque Recreativo Monseñor Bernardo Augusto Til, inaugurado el día 20 de mayo de 1984. Vea que 100 años después del paso de Monseñor Til por ahí hacia el destierro. Dice Comunidad San Jerónimo Moravia. Y vieran que hay una leyenda muy curiosa, esas folclóricas de nuestro pueblo. Ustedes saben que San Jerónimo de Moravia pues es una zona alta, fría, lluviosa, está pegada al Cerro Surquí, ahí el paso de la Palma se llama. Es la zona por donde entran todos los vientos que vienen del Caribe, entonces una zona fría y lluviosa y muy ventosa. Entonces, como llueve tanto, ¿verdad? Es legítimo, cielo roto. Se acuñó una leyenda muy curiosa, muy interesante. Se dice que cuando Monseñor Til iba hacia el destierro, pasó por algunas casas y pidió que le permitieran, que iba a pie y que pidió agua, que le dieran agua para beber porque estaba sediento y que le negaron el agua. Y entonces que él maldijo el pueblo y dijo que como le habían negado el agua, ahora les iba a sobrar agua aunque no quisieran y que por eso no iba a parar de llover en ese pueblo. Por supuesto es una leyenda, ¿verdad? Por supuesto no es un hecho histórico, pero era como la leyenda que se acuñó, ¿verdad? Para decir por qué en San Jerónimo llueve tanto todos los días del año, ¿verdad? Ahí está esa leyenda. De esto, bueno, he podido conocer un poquito porque a 1 kilómetro de allí, de este parque, vive mi madre y pues viví yo durante 20 años. Entonces, allí en San Jerónimo, pues está un poquito la impronta de la historia de Monseñor Til. Esta es la máscara mortuoria. Monseñor Til, recuerdo que antes cuando no había fotografías, cuando alguien moría, su rostro se le sacaba una máscara de cera para conservar su rostro auténtico, su rostro verdadero. Entonces, esta máscara se conserva en la casa arzobispal, está ahí en una vitrina, la de él y la de Monseñor Llorente. Ya para ese momento ya existía la fotografía, pero no tan fácil, ¿verdad?, como la conocemos hoy, ¿verdad? No estaba tan al alcance de cualquiera, ¿verdad?, como lo es hoy. En aquel momento, pues era difícil poder hacer una fotografía. De hecho, me parece que fotografías de Monseñor Til, solo las formales, las oficiales de estudio, ¿verdad? Digamos, posando, como la que vimos, como esta. Esta es una fotografía auténtica de Monseñor Til. O la que vimos, esta que vimos por acá, ¿verdad? Son fotografías de él. Pero no tenemos fotos así como en las visitas pastorales y estas cosas, ¿verdad? Bien, entonces cuando él muere se hace esa máscara mortuoria que ahí se conserva, entonces pues quise compartírselas ahí como dato curioso, como ilustración. Monseñor Til es declarado benemérito de la patria en 1921 y en 1923
la Arquidiócesis de San José erige un monumento en su honor al costado sur de la Catedral Metropolitana. Aquí podemos ver el costado de la Catedral Metropolitana. Esta foto es actual. Vean en la base el altorrelieve. Aquí se ve uno de los altorrelieves. ¿Se acuerdan que vimos en una de las fotitos? El otro está al otro lado. Aquí vemos el otro lado del monumento, ¿verdad? Este es el altorrelieve opuesto a este lado. Y esta el primer plano de la estatua, ¿verdad? Que está aquí colocada. Cuando vayan a la Catedral Metropolitana y entren ahí por el costado sur, por donde está Radio Fides, donde entramos casi siempre, ¿verdad? Por el bulevar, fíjense en el jardín y si pueden acercarse, si está abierto el portón, yo les invito a que se acerquen a ver el monumento de Monseñor Til. Esta foto de aquí abajo es la inauguración de ese monumento en 1923. Aquí abajo hay una serie de prelados. Este que está aquí es el arzobispo, Monseñor Rafael Otón Castro Jiménez. Aquí está el obispo de Alajuela, Monseñor Antonio del Carmen Monestel. Este era el arzobispo de Guatemala que estaba en el país exiliado. Y este era el obispo de Limón, Monseñor Agustín Blessing, vicario apostólico de Limón. Y estos son dos canónigos de la catedral, el padre Ricardo Acuña y el padre Enrique Kern. Entonces, esa es la inauguración del monumento en honor de Monseñor Til. Y no les puse acá la foto, pero Monseñor Til fue sepultado en la Catedral Metropolitana. Allí ustedes entran a la catedral, ¿verdad? En el centro está la imagen de la Inmaculada Concepción. Al lado izquierdo está el altar de San José. Ahí donde está el altar de San José, a los pies de San José, ahí está sepultado Monseñor Til. Cuando ustedes van a la catedral y donde ven que ponen un montón de sillas y sientan a los padres y a los seminaristas, ahí lo sientan a uno encima de la tumba de Monseñor Til. Yo le decía, ahí está, tiene una placa de bronce a nivel de piso, donde está este hombre ilustre sepultado. Cuando yo estaba en el seminario, le decía a unos compañeros cuando nos sentábamos allí y yo veía aquella placa de Monseñor Til, le decía él en tono jocoso, yo decía, parece mentira, ¿verdad? Un hombre tan culto, tan ilustre, tan santo, un evangelizador infatigable y toda esa vida ejemplar al servicio de la iglesia para que venga este montón de malamanzados a sentarse encima de su tumba, ¿verdad? Encima de su sepultura. Pero bueno, bendito Dios. Podríamos decir muchas cosas más de Monseñor Til. Yo nada más quise decir ahí como lo básico, lo más conocido, por lo menos lo general. No sé cuánto conocían ustedes acerca de la vida de este hombre, cuánto habían oído. Por lo menos yo quise dar un dato general, ¿verdad? Para no hacer muy larga la exposición. También quería comentar algunas cosas de Monseñor Sanabria, ¿verdad? Que es otro obispo bastante distinguido, pero no lo voy a hacer. Repito, para no hacer tan larga el video. Entonces, por ahora solo esto, ¿verdad? Solo hablar de Monseñor Til. Ahí les dejo entonces algunos de esos datitos y las invitaría a que lo que puedan leer, lo que puedan por su cuenta estudiar acerca de él, va a ser tiempo bien aprovechado. De verdad, un hombre ilustre, ejemplar, santo y bueno, un modelo de pastor, creo, para todos los sacerdotes, para los obispos, ¿verdad?, del país y por qué no decirlo, para todos los que se sienten llamados a la misión, incluidas las religiosas, ¿verdad?, que tienen carisma de misión. Bien. Esta sesión, bueno, es la tercera, ¿verdad?, de esta parte del curso, de lo que es la historia de la iglesia en Costa Rica. La otra semana no vamos a tener sesión, estamos en Semana Santa, entonces, por supuesto, ustedes estarán, me imagino, alguna actividad apostólica, seguramente en misión, ¿verdad?, o sirviendo en las parroquias. Yo estaré aquí en el seminario en ejercicios espirituales con los seminaristas. Entonces, bueno, no vamos a subir sesión en Semana Santa. Después de Semana Santa, entonces tendremos la cuarta y la semana que sigue, pues la sesión sincrónica donde ustedes van a exponernos la historia de sus institutos.
Entonces, bueno, hasta aquí esta sesión. Recuerden, por favor, poner algún aporte, algún comentario, algo que les haya llamado la atención, algo que les haya gustado de lo que hemos comentado y pues también alguna opinión, alguna recomendación ahí en el mural colaborativo. Y bueno, que el Señor las siga bendiciendo, que las siga confirmando en su vocación, que haga fecundo su apostolado. Y bueno, no es un santo reconocido, pero Monseñor Til es un hombre extraordinario y probablemente haya sido un hombre muy santo y probablemente esperemos que esté gozando ya de la visión beatífica, contemplando al Señor cara a cara, entonces pues que le interceda por nosotros, ¿verdad? También y por las misiones que cada una de ustedes desempeña. Hasta aquí entonces este pequeño video, este pequeño compartir de la vida y obra del segundo obispo de Costa Rica, Bernardo Augusto Til. Que Dios me las bendiga y nos vemos dentro de 2 semanas.